¿Cómo andas, Gabriel? Buen día. Buen día, todo bien. Bueno, contanos, sos bastante joven, ¿no? Bueno, yo qué sé. Espero serlo siempre. A ver, no, pero ¿cuántos de años espíritu, ¿no? No, 41 años tengo. Bien, ¿y vos sos de profesión docente? Soy profesor de historia, egresado del IPA, hace muchos años, ya en 2001 egresé. Y bueno, he dado clases en secundaria, tanto en pública como en privada. Me he formado mucho también en ambos ámbitos, ¿no? Porque también los privados aportan en eso de... por ejemplo, yo empecé a trabajar en el Colegio Poveda, donde sí, en 2001 ya tenían integración, no solo social, sino de chiquilines con dificultades del aprendizaje, que se llamaba así en esa época, y teníamos apoyo, mirá, una formación espectacular. Ahora que decís eso, y tirame el obo, tengo idea, sí. ¿No fue el Poveda uno de los primeros de instalar la educación sexual? ¿O bueno, no, lo estoy errando? El Poveda fue muy innovador en muchas cosas, ¿no? También tenía la integración social de la obra del padre Cacho con estudiantes, que en un colegio privado de clase media tenían por grupo 3 estudiantes que venían, como se les decía, del barrio, ¿no? Claro. Aparte la integración para dificultades en el aprendizaje y toda una movida de educación en el amor desde la perspectiva católica, pero con mucho énfasis en la educación sexual. En aquel momento yo creo que era de vanguardia, ¿viste? De vanguardia. Y ponele, cuando recién te recibís, los ámbitos en donde trabajás, y teníamos colegas aparte con mucha experiencia y muy generosos, hacíamos proyectos, nos íbamos de viaje con los campamentos por todo el litoral hasta Bella Unión, junto con geografía, educación social, historia. Así que, entonces si te sigo la pista, vos sos un hombre de la izquierda, obviamente. ¿Militás en algún sector en particular? Bueno, ahora estoy en el Abrazo. Siempre fui del frente, del comité del barrio, también el comité Andresito, ¿no? Del barrio ya del Poveda. Participé en las actividades como delegado, siempre colaborando con el Frente en algunas cosas más, ¿no? De algunos cursos de formación que dio la Escuela del Frente Amplio, pero nunca tuve militancia orgánica en los sectores porque... Pero el Abrazo, que es para que la gente lo ubique. Bueno, y el Abrazo, este año los candidatos a diputados, Martín Couto y Patricia González, me invitaron a sumarme al IR, ¿no? Que tiene una propuesta para mí muy interesante desde la perspectiva de la diversidad, de los nuevos temas que son importantes para la agenda, sin dejar de lado las cuestiones fundamentales de una perspectiva de izquierda, pero también tiene mucha militancia joven. Bueno, y el IR se juntó en un acuerdo que me parece que también muy esperanzador con Magnolia, con el movimiento que integran, bueno, Pablo Álvarez y un conjunto de compañeros que tiene el número de la fecha de Artigas, ¿no? El 764, y también con el movimiento Plena. Es decir, tratando de conformar un... ¿Y apoyan a Constanza en el Senado? No. Nosotros, nuestra candidata al Senado es Patricia Kramer. Y la pata Kramer. Sí, dicen las dos patas ahí, aunque sí, claro. Bueno, y Patricia González a diputado, y hay un acuerdo, un sublema técnico, si yo no estoy mal, con la 21-21. Pero yo colaboro, es decir, a mí siempre me... ¿Pero estás en las listas? Yo integro las listas también como una perspectiva de apoyo y participar. ¿Pero estás en un lugar salible, digamos? No, creo que el lugar 14, 15 es de apoyo, y siempre digo lo mismo, porque yo respeto y valoro mucho a los militantes, después siempre tenemos, yo me siento parte de y lo apoyo, pero los militantes, los que mantienen el día de eso son otros, y digamos, me han recibido muy bien, me siento muy cómodo allí. Ajá. Y sos hombre, porque además con tanto tránsito en la educación privada, imagino, lo estoy suponiendo que desde tu concepción es de izquierda y vinculado incluso con levantando las banderas de la educación pública, imagino que mucho prejuicio para la educación privada no debes tener, ¿no? No, al contrario, porque a mí se me dio, y creo que a muchos nos pasa, ¿no? Que incluso porque en historia es muy difícil agarrar horas cuando recién te recibís en los liceos públicos en Montevideo, porque la mayoría son efectivos. Claro. Entonces, ponele, yo recién... No faltan profesores, digamos. Sobran titulados, y como es por escalafón y eso, entonces yo empecé trabajando mucho en UTU, ¿no? En el Poveda, y lograba, por ejemplo, en abril, en mayo, alguna hora en el Miranda nocturno, experiencias preciosas. Entonces, como que... Y fíjate que yo me río ahora al decirlo. En aquella época no teníamos, no había FONASA, entonces los docentes no teníamos DICE, salvo que trabajaras en un privado. Entonces también, yo me acuerdo que te recibías y llevabas los currículums a los privados. Justo ese año en el Poveda se dio la posibilidad de entrar. Y además, otra cosa que para mí siempre ha sido muy formativa es que ni bien terminamos el IPA con un conjunto de compañeras,
creamos un grupo liderado por Ana Zavala, que es una profesora de didáctica impresionante, que nos ha formado a muchas generaciones, sobre todo al hacer un análisis clínico de la práctica en la reflexión didáctica. Y eso, o sea, mientras yo fui estudiando y dando clases, también trabajaba en el Poveda, trabajaba en UTU en los liceos, y teníamos este grupo que nos reuníamos los sábados a escribir sobre nuestras prácticas, a complementar literatura, a visitarnos las clases, una formación muy rica de la que han salido varios libros, ¿no? Es una escuela muy, muy potente, y al mismo tiempo traté de estudiar historia económica. Entré a la facultad, hice la maestría de historia económica, después obtuve el diploma, y en esas vueltas de la vida hubo un llamado concurso a un grado 1, me presenté y quedé como asistente de historia y empecé a trabajar en la Cátedra de Historia Universal con José Rila, eso desde 2003. Entonces empecé también a mezclar las clases en secundaria, pública y privada, con las clases en la universidad, y ese perfil más... ¿En la Universidad de la República? En la UDELAR, y después... pero para muchachos que estudian grado... Ahí para estudiantes de ciencia política, de sociología, y luego se abre un curso con la reforma del plan de estudios para trabajo social. Entonces yo doy clases ahí ahora. O sea, tu universidad es tu facultad es la Facultad de Ciencias Sociales. Seguro. Y después en 2008 me presenté a un llamado para la FIC, la que en aquel momento era el LICOM, ¿te acordás? Sí, claro. Y entré a trabajar como grado 2 ahí en un curso que es de Uruguay y de Universal en primer año, y también de unos años de Historia Económica en la Católica. La FIC, para que la gente lo sepa, la Facultad de... Información y Comunicación. Eso. Bueno, ¿y estás ahí ahora? Bueno, ahí estoy en la FIC, en la Facultad de Sociales, y bueno, y después de un tiempo, también, ya más recientemente, en ANEP me convocaron para formar un equipo de investigación sobre experiencias innovadoras en enseñanza media, eso, la dirección de planificación que dirige Antonio Romano. Lo que empezamos a hacer fue con un equipo estudiar cómo había experiencias interdisciplinarias, de salidas didácticas, generadas por los docentes de UTU y de liceos en todo el país, que eran, entre comillas, ¿no?, exitosas, que trascendían lo que era digamos, el curso habitual de los hechos. Algunas famosas, como la de Tala, por ejemplo, ¿te acordás que fueron con Lego? Bueno, pero lo que hicimos la investigación no tanto obvio por conocerlas, pero por entender qué mecanismos pedagógicos y organizativos permitían que eso viera luz, ¿no? Bueno, ahora está por salir la publicación en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, en ese conjunto de cosas es que ando yo, y bueno, lo otro que hago es, pero ahora pedí pausa porque me metí en esto. Ahora estás, digamos, en campaña, seguro, ¿no? Lo otro que hago es divulgación histórica. Bueno, con Leo Borges no somos amigos. Te lo vas a cruzar ahora. Sí. Y bueno, esa es un poco la vuelta mía. Bien, y viajes a vos, pero no ahora. Pero tirame el titular que me encantó. Bueno, me formé mucho también porque me hice muy amigo vendiendo rifas en un viaje a un congreso de educación de un compañero que estudiaba en el IPA Literatura y que trabajaba en una agencia de viajes, y empezamos a hacer viajes juntos a congresos de educación, y yo un poco le ponía la parte académica y eso. Hemos ido, bueno, muchas veces a Cuba, también a Barcelona, unas experiencias muy ricas. ¿Y a esos viajes quiénes van? Bueno, y van estudiantes, docentes. De distintas áreas, primaria, secundaria. Sí. Y también estudiantes de varias facultades, porque también se han hecho encuentros de psicología. Sí, siempre digo que Cuba, hablar de Cuba significa muchas cosas para nosotros, pero en todo caso que tener una nación que tenga como héroe nacional un poeta ya habla bien, ¿no? Sí, ¿no? No, y que el otro héroe, bien, ¿no? Y que el otro héroe sea argentino, ¿no? Sí, es como una cosa es muy interesante. Sí, tiene Cuba te interpela y uno también la tiene que interpelar, ¿no? Eso es lo que siempre hablamos cuando viajamos con la gente, que cuando uno la idealiza, después al viajar ve las contradicciones, cuando uno va con la negativa, después ve que hay otras cosas que florecen. Si fuera Martínez el próximo presidente de la República, ¿vos qué harías en ese gobierno? Apoyar. Pero no, es sin picardía. No, yo también imagino que... te lo digo sin picardía, porque mira... Pero te han dicho, mirá... No hay nada... Mira, a mí me convocó el equipo de campaña de Daniel para ser la voz en los temas educativos, sin ninguna, digamos, contrapartida de esto supone después tal o cual lugar en X. Creo que tiene que ver con esta experiencia que venimos charlando y con la idea de que la voz represente también un sentir docente, ¿no? Que es lo que yo más creo que puedo dar cuenta de, y al mismo tiempo creo que eso
significó armar un equipo plural dentro del Frente Amplio y plural dentro de las perspectivas de la educación. Porque muchas veces nos pasa en educación, yo creo, nadie puede hacer la síntesis perfecta, ¿no? Pero los de secundaria nos quejamos de lo de primaria, los de la universidad, los de secundaria, ¿no? Y los de útil. Bueno, armamos un equipo que tiene integrantes de todos lados, también del Plan Ceibal, ¿no? Y un poco, bueno, creo que esa es la tarea. Veremos qué pasa después. Yo sin duda voy a apoyar, sobre todo me interesa mucho apoyar que se profundice esta transformación pedagógica en donde los docentes sean los principales actores, ¿no? Construyendo a partir de la experimentación, del tener en cuenta que se precisan más tiempos para los docentes y para los estudiantes, no solo en las aulas, sino en la experiencia educativa. Me quedo en eso y que por ahí yo apoyaría algo por ese lado, ¿no? Los docentes, los principales actores. A ver, yo te tiro las ideas grandes y vos las afinás. De alguna manera me parece que el Uruguay con relación a la educación tiene como la sensación que uno percibe por el relato de los hechos o por el relato del relato. Ahí no me pierdo un poco. Que la educación tiene problemas. Y está más parada en la columna del debe que del haber. Eso es algo que se ha repetido. Uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de discriminar qué es lo objetivo, qué es lo subjetivo, qué es lo que está en el marco de la legítima campaña, que todo se distorsiona un poquito, entonces corre el riesgo de cometer injusticias, ¿no? Pero hay dos cosas que me parece que están fuera de discusión. Primero, que los gobiernos del Frente Amplio, desde que se instalaron, han hecho, la población conducida por el gobierno del Frente Amplio ha hecho un gran esfuerzo en dotar al presupuesto educativo de índices que hasta el momento en la historia nunca antes había tenido. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Esto está fuera de discusión, me parece que aún de un 3% el más grande, a casi un 6, estamos 5,7, una cosa así. En el marco de más de un PBI que ha ido creciendo. Entonces me parece que aún ni el más genuino exponente, adversario y opositor al Frente Amplio puede dejar de reconocer este hecho porque es un hecho de carácter objetivo, ¿no? Sí, pero después aparece lo que dice, destrozaron la educación. La cosa es que, salvo en la campaña, nadie puede creer que nadie destrozó nada si se construyó mucho más que antes. Digo por las dudas porque... Lo que sí luce como en todo caso insuficiente y legítimamente preocupante es que los resultados, aún teniendo en cuenta el crecimiento del presupuesto, lucen en algunos casos insuficientes, ¿no es cierto? Y hay uno en particular que logra como ganar la atención de todos, lastimar, ya no solo de una perspectiva de la educación, sino de una perspectiva democrática, republicana, de mirada hacia el otro, y en particular hacia el otro más frágil, y es que el sistema, algo que ningún país democrático podría permitirse, el sistema expulsa, entre comillas, a buena parte de los jóvenes ciudadanos que ingresan y sin embargo no solo no terminan, sino que apenas pasan ese umbral, menos incluso de la mitad. ¿Ahí es donde tenemos que mirar? ¿O eso en realidad es fruto de otra cosa? Mira, yo empezaría por este lado, que me parece importante. Decir que el sistema expulsa es toda una declaración de cosmovisión sobre el hecho educativo. Sí, lo dije provocativamente, obviamente, de gusto, que está bueno tomarlo y no, es decir, yo creo que cualquier docente, y esto lo compartiríamos todos, salvo alguno que está un poco rarete, ¿no? del bocho, cualquier docente cuando empieza un curso, lo que quiere es que todos sus alumnos aprendan, terminen el año, ¿no? Es decir, la utopía trascendente de cualquier docente es dejarle un saber, un gusto por la experiencia, por, descubrir cosas y que terminen aprobando todos. Eso es lo que está. Ahora, lo que pasa en la realidad es que no todos pasan, no todos aprueban, por múltiples factores, ¿no? Si ahí los docentes somos conscientes, desde la motivación, qué le pasó con la familia, si el curso como lo di. Te hablo de algo bien micro, ¿no? Pero todos sabemos que el 100% de resultados es una aspiración sobre la cual la experiencia educativa no puede manejarse como una máquina o como una fábrica o como una big data, ¿no? Es decir, ese es un punto, digo, para el tema de enseñanza. Ahora, cuando vamos a la mirada más sociológica, la que trae estos datos y usa esas palabras, los datos no avalan esa percepción que se ha construido. Vos fijate que, mira, yo los traje acá porque esta discusión me parece que está bueno, por lo menos desde el juego de hablar así,
tampoco se verifica, ¿no? Sí. Mirá, por ejemplo, en 2005, y hablando de los más vulnerables, porque hay muchos datos, ¿no? Pero la cobertura de 7 a 11 años, estamos hablando de primaria, en 2005 era del 75%. ¿Ah? Entonces, que estaban en el mismo grado correspondiente, o sea que no repetían, o sea que había otro 25 que o estaba rezagado, y estoy hablando de primaria, que nunca está en la discusión. Hoy es del 86% la correspondencia de grado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos ido acortando la brecha, que ha ido el sistema educativo uruguayo, las maestras y los maestros, no solo un tema del Frente Amplio, pero si no usamos todos los datos, yo miro los de, vos me podés decir, bueno, hay un 14% que está por fuera. Bueno, pero había un 25%. Estás hablando de la escuela igual, ¿no? Claro, bueno, te digo, por ejemplo, de 12 a 14, ciclo básico, ¿no? El 75 y el 88 ahora. Entonces también creció esa perspectiva de que ahora estamos peor, como que se ha olvidado. Yo cuento siempre este ejemplo. Cuando yo hacía la práctica, que estábamos charlando. Para ¿no? este último dato, ¿cuál fue el que me diste? En edad correspondiente de 12 a 14, sí, ¿no? El ciclo básico, había también un 75, más o menos lo mismo que primaria pasaba. Significa que de 12 a 14 años en el 2005. Sin repetir, 75%. O sea, estaban correctos en su escalón, digamos. Tres cuartos. 3/4 partes. Y ahora es un 88%. O sea que ha aumentado eso. Yo siempre pongo este ejemplo, capaz que, ¿no? A veces, pero ilustra. Cuando yo hacía la práctica, año 98, liceo 18, ahí en Millán, tenía tercero en la tarde, ¿no? Me acuerdo que teníamos un estudiante, un gurí divino, súper creativo, no sé cuánto, que empezó a faltar, Empezó a faltar. La cuestión que después volvió. Y la profe le dice, no, ¿qué pasó? No, me consiguieron en casa trabajar de tarde en una fábrica de palillos. Me acuerdo de decir, ¿no? Entonces, el loco era brillante, papila de cosas, pero la familia precisaban que trabajar. Y no había ningún dispositivo en el liceo para que ese chiquilín siguiera. Al final dejó el liceo. ¿No? Estoy hablando de esto en los 90 largos, ¿no? Es decir, pila de gente la perdíamos, ¿no? Porque había otras instancias. Y yo creo que eso, digo, para no idealizar aquel pasado, no todos terminaban secundaria antes, ¿no? Y lo hacían menos que lo que lo hacen ahora. No, mi hipótesis es que ni siquiera todos entraban, ¿no? Bueno, incluso, mira, porque si venís más para arriba, ¿no? Pero voy a lo del quintil más pobre. Fíjate, esto es más fuerte, ¿no? En el quintil 1, el más bajo, los que estaban, digamos, con la posibilidad de estar cursando enseñanza media superior, ¿no? Lo que sería el bachillerato, la UTU, ¿no? Era el 42%. En 2005. Hoy es el 59%. Nos falta todavía un 40%, obvio. Pero son procesos lentos. Yo no estoy justificando, digo, para Gabriel, crear las instituciones. De los 100 gurises que entran a primero de liceo, ¿cuántos se egresan? Egresan en la misma, porque ahí tenés dos temas, ¿no? La misma cohorte de edades que egresen sin repetir. Ahí, en la edad de primero de liceo, sería, hoy en día, a los 17 años, el 69% ya está en bachillerato con la edad correcta. 69%. O sea que hay un 30% que todavía no. Que hay rezago, que dejan y vuelvan, que entran yo qué sé, en el FP de la UTU y después. Hay un 30% que no. Pero antes había un 40% que no. ¿Se entiende? Sí. Porque yo creo que esa es la lectura que a veces a mí no ha aumentado el número de muchachos que dejan. Se ha reducido ese número. Se ha reducido, yo te diría, sin la velocidad que quisiéramos, pero es un tema difícil, porque se precisan otros dispositivos, como hay algo interesantísimo y que nosotros tenemos como propuesta desarrollar en una segunda fase, que es el sistema de protección de trayectorias, el tema de las alertas, ¿viste? Es decir, porque ¿cómo hacíamos para que esos chiquilines valiosos en el aula, en el ámbito colectivo del liceo, por diferentes circunstancias, después no empezaban a venir, empezaban a jugar al fútbol, por ejemplo? Y ahí se le iba, y los padres estaban copados con eso. Y a veces, y acá yo retomo tu palabra entrecomillada, expulsa. Muslera fue al Ivo, ¿no? Siempre lo charlábamos con Elizabeth. Nosotros le decíamos Fernandito, Juan Wander, no Fernandito, el fútbol no, el estudio, no sé. Entonces, pero a su vez no había mecanismos para que Fernandito, mirá lo que es Fernando, pudiera a la vez estudiar y ser una carrera profesional de deportista.
todavía estamos trabajando sobre eso. ¿Y hoy día cómo estamos? Entonces, la idea, bueno, hoy hay un acuerdo con la AUF muy interesante. Hay experiencias en clubes, yo siempre pongo, bueno, el tuyo también es interesante, lo que pasa es que Palma a veces es un tipo, pero decir, bueno, que tengan formación aparte de solo jugar al fútbol. Defensor Sporting es otro caso interesante. Entonces, la idea, y ahí nosotros estamos trabajando con mucho cuidado en el equipo en hacer un proyecto global de reforma del bachillerato, que es donde porque, mira, esto siendo optimista, ¿no? Pero si la economía no pega un frenazo y la inversión en educación sigue, es muy probable que se logre un 90% de aprobación del ciclo básico de acá a 5 años. Entonces, ¿dónde va a estar el problema? En que termine en enseñanza media superior. Y ahí también es cuando empieza otra etapa de la vida. Es decir, los chiquilines, las chiquilinas con 15, 16 años también empiezan a aparecer. Y bueno, una puede hacer carrera por la parte artística, otro, ¿no? Ya te aparecen otras cosas. Lo del fútbol, quizás lo que siempre trillamos en la cultura uruguaya. Bueno, los liceos, las escuelas técnicas tienen que estar preparados para ser más flexibles en su grilla curricular, no en los contenidos. Nosotros somos muy defensores de que los saberes que los docentes compartimos con los chiquilines son formativos, abren nuevos mundos, generan, ¿no?, vocaciones, ¿no? Es decir, la idea es que los chiquilines puedan elegir con mayor libertad todas las materias que son comunes. Vos fijate, Alejandro, que para pasar a la enseñanza universitaria específicas solo son el 35% de las materias. Todas las demás son materias, es decir, literatura, sí, filosofía, ¿no? Las tenemos. Entonces, ¿por qué hacer bachilleratos rígidos y no dejar que al final, bueno, después que lo transitó, que siguió haciendo su experiencia artística, o no sé, hay gurises que ahora son youtubers? Bueno, y en sexto elige, bueno, o sea, yo me gustaría ir para el perfil comunicación. Y ahí tenemos un acuerdo también muy interesante a Nepudelar, ¿no? Es decir, bueno, la FIC te va a exigir que vos tengas tantas horas acreditadas en el bachillerato de estas materias que tienen que ver con tu especificidad. ¿Se entiende la idea? Sí, entonces, se entiende. Y al mismo tiempo acompañar a los chiquilines. Es decir, lo que no nos puede pasar es que los chiquilines estén en la puerta y no sabemos por qué no están entrando al liceo, ¿está? Y a veces porque no tenemos gente con tiempo para eso. Te lo digo, déjame preguntártelo de esta manera, más plana, más llana. Supongamos que hay una persona que está dudando de si votar al Frente Amplio de nuevo o por primera vez, y que entiende que uno de los asuntos que le hace dudar tiene que ver con la educación, porque sus gurises no enganchan en el liceo, o conoce datos de ese tipo, o porque siente que le han errado el bizcochazo, o que, un asunto que me gustaría abordar contigo, en realidad vos decís, los docentes tienen que ser los verdaderos actores, y bueno, y estos padres de pronto entienden que los docentes tienen demasiado protagonismo, demasiado poder, y terminan ellos resolviendo cosas que legítimamente no les corresponde a ellos, porque el poder es el que emana de las urnas y bajo otras lógicas y dinámicas democráticas. Bueno, entonces, y siente que no lo han hecho ustedes, el Frente Amplio, del todo bien. ¿Qué le respondes a eso? Porque seguramente no lo hicieron todo del todo bien, y seguramente exhiben aún problemas, incluso algunos muy grandes, en los que en estos 15 años no han podido encontrarle la solución, ¿no? Bueno, yo le preguntaría, ¿en qué sienten que no lo hicimos bien? ¿Me lo contestás luego de la pausa? Dale. Estamos conversando con el profesor Gabriel Quirich. ¿De qué cuadro sos, Gabriel? Yo soy de Nacional y Sporting. Bien. ¿De Sporting? Sí, nací antes de la caída del muro y antes de la fusión. De básquet, qué pena, ¿no? Tenemos. ¿Dónde jugó Sporting? Claro, Sporting sigue jugando la fusión. Uno que se llama Defensor ahora. Defensor Sporting Club en básquet, claro. Igual es un poco totalitario el no tenés. Te peleo porque como un poquito me gusta Atenas, y está el tema del... Era la vieja rivalidad. Claro. La han perdido. Y la hemos perdido. Tú lo dijiste porque ya no están. No, porque no sé, no están, que suben y bajan. No me mires torcido que te pegamos. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con el profe Gabriel Quirichi del programa de gobierno, del equipo de gobierno de Daniel Martínez. El equipo de campaña. El programa... Está bien. No, pero porque está bien que hagan la que han trabajado. Sí. El programa se armó a través del plenario, la unidad temática del frente. De educación, yo veo que tú estás mucho en los medios, estás aquí ahora mismo. Sí. Bueno. Yo estoy en la parte de vocería de educación de campaña. Bien, y entonces, ¿qué le diríamos a la familia que duda? Eso. Bueno, que primero que hemos aprendido mucho en muchos aspectos, ¿no? De esto de ir transformando
formando un sistema educativo, pero al mismo tiempo saber las cosas que salen mal, y también las cosas que a veces cuesta cambiar, ¿no? Pero en ese sentido lo que tenemos pensado para subsanar esos errores, por un lado es ofrecerle a las familias y a los docentes más tiempo educativo, ¿no? Eso están las propuestas, digamos, de campaña, ya lo hemos afinado bastante. Existe la posibilidad hoy de extender a la mayoría de las escuelas urbanas lo que es la escuela de tiempo extendido de 7 horas, que es una cuestión que, bueno, que la vida moderna también lo exige, ¿no? Es decir, muchos terminan, ¿no? Es decir, enviando a sus hijos a colegios privados por la opción de los horarios, por el trabajo, ¿no? Y en el interior está pasando lo mismo. Hoy se puede bastante afinadamente proponer un pasaje a casi 190 centros de media para que también haya tiempo extendido, que no solo es estar más tiempo en el liceo o más tiempo de clase con lo mismo, sino articulando además con otras instituciones educativas de la zona para que los chiquilines puedan ir a hacer deportes al club de barrio, tener danza, teatro, no sé qué, en la institución cultural y al mismo tiempo tener más tiempo con sus profesores. Porque lo otro que nosotros le tratamos de poner como fuerte acento al cambio pedagógico es que, bueno, cubrimos la matrícula. Precisamos todavía más centros, pero estamos bastante bien en ese aspecto. Ahora lo que precisamos es la experimentación pedagógica, que pase a ser también la vida en la enseñanza media un lugar en donde los chiquilines tengan experiencias comunitarias, experiencias por proyecto, docentes que están permanentemente innovando, y no es porque nosotros lo decimos ahora y con la varita mágica que va a ocurrir, sino porque ya está ocurriendo, solo que no se ha convertido en una política nacional. Es decir, uno conoce infinidad de casos donde diferentes actores, adscriptas, docentes, profe de educación física, generan campamentos, cosas con los chiquilines que están muy buenas y que le cambian la experiencia educativa de los chiquilines. Gabriel, igual... La idea es crear una unidad que se llama Uruguay Proyecta para que todo eso esté articulado, junto también con pensá que además tenemos la oportunidad del plan Ceibal, o sea, van a tener las máquinas, la posibilidad de desarrollo tecnológico, pero también de aprendizaje con más tiempo en los centros. Y con profesores que van a tener más tiempo para los chiquilines, no solo las horas pizarrón. Ese es el modelo global de cambio, que es un cambio sustantivo, y que no va en contra de lo que ya viene pasando, sino que potencia lo bueno y despeja cuáles son los problemas. La burocratización, que los profesores tienen que estar en 80 lugares a la vez, todo eso se puede ir despejando, incluso hay buenos cálculos desde la perspectiva presupuestal. No implica un aumento del gasto proponer esto. Gabriel, cuando un gurí de 12, 13 años, es esa edad que entran a primero, 12. Seguro. ¿No? Entra a primero liceo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que llegue a sexto? Bueno, la idea, viste cómo está la ley primero, ¿no? La idea es que todos y todas tienen el derecho... Porque en primaria no hay dudas. El que entra primero seguro tiene que llegar a sexto, pero ¿no? Esto es, por ley, es un derecho tener educación hasta los 18 años. Entonces, el objetivo es ese, que llegue a sexto en la modalidad X, artístico, o en la modalidad formación técnica superior en UTU. Gabriel, de 100 que entran, ¿cuántos salen? Bueno, ahora estamos en más o menos, dependiendo de los cohortes de edad, porque también, ojo con eso de decir, bueno, los que salen en su misma edad son casi el 40%. ¿Está? ¿Sabes cuántos eran antes? ¿Cuántos? No, porque... Sí, está muy bien que lo digas. El 20%. O sea, se duplicó. Hemos mejorado el doble. Exacto, pero estamos lejos de la aspiración. Porque ahí viene otro tema. ¿Cuál es? Te lo pregunto. Pero parale, porque... Una aspiración sensata. ¿Dónde deberíamos, como república de nuestras características, decir, dónde deberíamos ubicarnos? Mira, el otro día cuando se presentaron las propuestas yo lo planteé así. Nuestra bandera tiene que ser un movimiento pedagógico nacional, no importa el Frente Amplio acá, nacional, de estar convencidos que de acá a 10 años todos y todas van a tener a los 18 años la educación completa. Pero tiene que ser un objetivo, como fue en la época de Varela, decir, porque también, ¿no? Bueno, que sea obligatoria la primaria. ¿Y cuánto demoró en que se universalizara la primaria? Pensé, porque Varela lo tiró en 1876. Todo bien con Varela y lo amamos como ícono, ¿no? Después habrá cosas para revisar. Pero la universalización de la primaria no le alcanzó ni siquiera el viejo Valle, que era un grande, muchas cosas que se hizo, porque llevaba un tiempo hasta de transformación cultural, que en muchos lugares no mandaban a los niños a la escuela porque ya estaban en edad para ser, no sé, asistente de farmacia, entonces en tercero lo sacaban. Tengo un vecino que tiene una pared blanca sí, que me la deja pintar con lo que yo quiera. Ya conseguí pintura y tengo pincel. Sí. Yo puedo escribir, y no miento,
son demasiados los jóvenes aún que no terminan la secundaria, y ese es un dolor muy grande que tenemos como sociedad, que debemos entre todos resolver. Punto. ¿Eso está bien escrito? Me gusta mucho. Bien. Pero y yo agrego, le pondría un sentido de futuro. Debemos comprometernos con eso. Porque también hay una idea que yo discuto cuando dicen, no, porque antes el liceo era mucho mejor. Pero antes iba mucho menos gente. Había mucho más filtros sociales, ¿eh? Había mucho menos liceos de bachillerato. Hoy tenemos liceo de bachillerato en Casaballe. Entonces, eso no existía antes. Entonces, ese aún me desde gusta que el mucho. Frente Amplio gobierna al Uruguay, Sí. ¿egresan menos chiquilines del liceo que antes? No, es lo que egresan más. El doble, me dijiste. Y egresan más del quintil más bajo de Alejandro. Y con todas las cosas que quedan por hacer. El Pero liceo, no es que egresan entonces, menos. Perdón que insista. Sí, Liceo, todo cuando bien. digo liceo me refiero a la secundaria. Está bien, cambio el término porque también porque soy tenés hijo media. de un... Claro. La educación media, lejos de ser la chance que tenemos en la República de genuinamente acortar las diferencias generando posibilidades, se está transformando en, paradójicamente, el lugar donde a los pobres los hacemos cada vez, grosereo, a los pobres los hacemos cada vez más burros y a los ricos los hacemos cada vez más inteligentes. Bueno, no, eso será una postura de... me asustás un poco. Escuchá, no, al revés, porque si yo tengo más liceos... Es que si eso ocurre es para asustarse, pero hay que tener datos para comprobar eso. ¿Cómo si yo tengo más liceos? Yo la oposición la escucho todos los días, que dice que curiosamente el gobierno de la izquierda se está haciendo cómplice de agudizar las diferencias sociales, culturales y económicas. Si yo pongo una escuela donde no había, un liceo donde no había, no agudizo las diferencias sociales. Estoy promoviendo una instancia es tremendo, porque es como un razonamiento sin ninguna perspectiva temporal, como si no existiera el tiempo y no existiera la gente. Eso es lo grave de plantarse así, ¿no? Porque vos fíjate que cualquier estudio sociológico sobre la desigualdad educativa, lo que plantea es, bueno, ¿qué pasa con...? O sea, yo pongo una escuela acá, los que van, ¿tienen más oportunidades que los que no van? Claramente sí, pero lo demuestran los estudios, incluso hay estudios internacionales. Entonces, decir que porque obviamente los resultados de los que en un barrio por primera vez hay un liceo y sus padres nunca fueron, entonces no saben ni ayudarlos a veces a hacer los deberes. Y es importante que nosotros también tenemos la idea de extender el plan maestro comunitario, por ejemplo, que va a las casas. Incluso hay experiencias notables de asociación entre UTU y primaria, donde justamente los chiquilines están en el mismo predio. La mayoría de los chiquilines pasan a hacer ciclo básico de UTU, pero también siguen conviviendo con las maestras, con el comedor escolar, y mirá los números, tienen creo que de abandono, expulsión, que en realidad es desvinculación, que 7%. Son experiencias... ¿Escuela? No, en ciclo básico, porque pasan al ciclo básico, ¿entendés? Entonces, y eso en zonas siempre de dificultades económicas. Entonces, obviamente que comparado con un liceo, no sé, de Positos, con un entorno cultural, un capital cultural de sus familiares, todo eso muy potente, quizá los resultados no son similares ahora, pero estamos empezando en esta última década. Entonces, exigirle a la última década lo que tiene 100 años también es un artilugio temporal incomprensible. Gabriel, pero yo lo que no puedo, digamos, aceptar es que se diga que por hacer liceos o escuelas técnicas o tener más profesores en las zonas más pobres se está profundizando, porque tampoco es que hay un plan educativo diferente o una filosofía sobre la educación diferente en donde no, vamos a enseñarle a ir al mercado de trabajo. No, los planes de educación pública son para formar ciudadanos críticos, con todas las herramientas para poder emanciparse. Claro que esto es re difícil, uno lo dice así, ¿no? Es decir, también con toda la tecnología que incorpora, ¿no? Es decir, el proyecto Ceibal, eso está en Casaballe, en Guichón, en todos los lugares que vos veas donde hay enseñanza pública, están las mismas condiciones. Después está incluso el sistema de protección de trayectorias, ha tratado de focalizar en las zonas más vulnerables para que se inscriban mirá, 99% se inscribió de primaria a secundaria por segundo año consecutivo en la historia del Uruguay, y esto ha sido un trabajo de equipos interdisciplinarios. Universalización de la trayectoria de los estudiantes. Exacto. Siento que si lo escucha mi tío, abuelo, no lo entiende también, mucho. Tenés razón. En dos palabras. Porque la idea es poder acompañar todo el trayecto educativo, que tiene que ver no solo con estudiar y dar escritos o no faltar a clase, sino también
vos me hiciste una pregunta hoy que para mí es muy importante. ¿Para qué entro al liceo? ¿Para qué tengo tantas materias? Bueno, acompañar a los chiquilines a encontrarle un sentido a eso, a poder participar en proyectos. Mirá, la ley, y la tenemos que usar más todavía, la ley de educación establece los consejos de participación. Y esto hay que activarlo para las familias y para los chiquilines. Con docentes con más tiempo en los centros, también esto es muy probable que funcione. Entonces, también nosotros incluso aspiramos a que se puedan construir herramientas, mirá que hay cosas que son muy interesantes que ya pasan, de coevaluación, donde los profesores evalúan a los chiquilines, a ver qué aprendieron, qué no, cómo trabajaron, pero también los chiquilines evalúan la tarea, si fue interesante, cómo descubrieron, ¿no? cómo trabajaron en equipo. Estas cosas se pueden hacer, ¿no? Es decir, el tema es, bueno, vos los vas acompañando y no es solo cuánto sabés de historia o cuánto, ¿se entiende? Sí. Bueno, la trayectoria además implica estar alertas a un conjunto de factores que muchas veces creemos que son externos al centro educativo, ¿no? Es decir, las problemáticas familiares, el barrio y la inseguridad, que eso también, eso llega al centro educativo. Bueno, ¿cómo trabajamos sobre eso? ¿No? Los ataques de pánico que tienen los gurises a veces, que muchas zonas que son complicadas. Bueno, tener equipos para que junto con los docentes también el centro se haga cargo de eso y pueda resolver. A mí me gustaría pensar los liceos y las UTUs, que ya tenemos base para eso, como centros de la dinámica cultural de los barrios. Y también ahí se entrelaza con la propuesta de Más Barrio, que es una propuesta global del gobierno. Te quedan pocos minutos porque sí, tenés que hacer otro compromiso y ya me habías avisado con tiempo. Pero en todo caso, dos asuntos sobre los cuales quiero conocer tu opinión. Uno, un día sí y otro también se ha acusado al gobierno del Frente Amplio vinculado a la educación que en realidad el que manda es el sindicato, son las corporaciones, que el poder legítimo que emana de las urnas no es tal. Entonces desde ahí hay incluso una distorsión de carácter democrático. Ese es un asunto que me parece que está bueno que lo veas, teniendo en cuenta que por supuesto que no hay ningún plan que deje por fuera, si queremos que sea medianamente exitoso, al rol de los docentes. Ahora, dijera Cita Rosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Que participen activamente y que tengan un rol protagónico es una cosa. Que manden y ocupen posiciones o decisiones que no les corresponde, luce como otra. ¿Qué decís a eso? Bueno, y la otra, así te la dejo las dos así. Picando. Y la otra, EDUI 21. Yo lo miro afuera, llego de Hungría y veo que hay un grupo de tipos, mujeres y tipos, ¿no? Muy calificados, multipartidarios, que se mueven con aparente generosidad académica, democrática, para dar una visión sobre un tema candente, fundamental, que tiene que ver con la educación. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente Amplio decir, che, qué bueno esto, muchas gracias, vení a trabajar conmigo, yo trabajo contigo? ¿Qué pasó? ¿Se coló un colorado? ¿Se coló un blanco? ¿Qué me importa? Si esto está buenazo. Bueno, pará, empiezo por el final. Al Frente no le cuesta nada. Lo que pasa que tenemos un problema, es que de EDUI 21 hay muchos de los principales actores que están en los programas de los otros partidos. Mirá, nosotros... ¿Qué es lo que dice EDUI 21 que a vos no te gusta? Yo no, pará, lo que diga yo no importa en este caso por mí, ¿no? Vos en representación de, ¿no? Nuestra posición frente a EDUI 21, pero te aclaro esto porque es una situación que habría que preguntar con EDUI 21 por qué pasó esto, que terminan como sus principales referentes siendo parte de los... Hay 3 partidos que dicen que el programa de educación de ellos es EDUI 21, aunque después lees el programa del Partido Nacional y habla de revisar la libertad de cátedra. Habla de eso. Yo no sé si EDUI 21 llevaría eso. Me parece que a veces no se trabaja con la misma crítica sobre algunas posiciones de otros. Ajá. Y siempre como que... tenemos un referente también para todos nosotros como Sebastián Sabini, que ha seguido siempre el tema de educación, que ha hecho muy buenos artículos, bueno, que algunas se están haciendo, y ahí hay acuerdo total, ¿no? El principal problema, desde una perspectiva política con respecto a EDUI 21, tiene que ver con su planteo de cambiar la ley de educación y pasar toda la gobernanza al MEC, que llevaría un tiempo enorme, ¿no? Es decir, de discusión parlamentaria, ¿no? Y ahí viene ato con lo segundo. Eso no la ven mucho, es el gran problema, ¿entendés? Porque además, y acá... Y esto es una discusión política, sí, porque después hay cosas muy valiosas de EDUI 21 para tomar, interactuar, la autonomía de los docentes, la compartimos, la idea de que los centros sean estables, pero también está pasando, ¿no? Bueno, ahora, ese diagnóstico de que la educación está gobernada por los sindicatos es parecido al diagnóstico, es un diagnóstico, yo creo que de una agenda público, político, mediática, con escasa bajada a la tierra real de la enseñanza,
¿no? Lo mismo que lo de la expulsión de los chiquilines. No. Acá hay un tema que es interesante observar, y es cómo se construye una idea de que el sindicato es algo corporativo, no sé cuánto, cuando la historia de los sindicatos en Uruguay, sí, habrá discrepancias salariales, no, pero la historia de los sindicatos en Uruguay nunca ha sido la de apropiarse de partes del Estado ni de cuotas de poder, siempre han mantenido su independencia los sindicatos, ¿no? Ha habido conflictos, incluso, y esto, yo acá habrá una opinión personal, pero que hemos charlado con muchos, el gobierno actual del Frente ha tenido una política equivocada con respecto a los sindicatos de la educación, al comienzo del mandato, ¿no? Es decir, este periodo... Exactamente. Entonces, ahí hay un problema, pero se confunde este debate de la esencialidad. Exactamente. Sí, yo creo que fue un error de posicionamiento en vez de diálogo. Por eso también a mí me parece muy valiosa la idea de Martínez de construir equipos para construir diálogo. Se construye, y el diálogo no quiere decir que estemos en todo de acuerdo y que vayamos a llegar a consenso. Habrá puntos, pero se resolverán donde tenga que ser. En un consejo de salario, los salarios. En una política educativa, con las ATD. Y se resolverá, pero dialogando. Entonces, ¿qué pasa? La ley de educación establece una cosa que es muy valiosa, y es la participación docente elegida democráticamente. No hay representantes sindicales porque los sindicatos a dedo pongan, va fulanito, no es corporativo, esto es democrático. Presentan listas y ¿cómo llegó Robert Silva a ser consejero? ¿Por cuota política? No. Lo votaron, sí, ¿no? Y después había otro representante propuesto por digamos, las agremiaciones docentes, lo mismo en los otros consejos. Eso es más democrático que creer que solamente técnicos, políticos, decisiones en una jerarquía de poder son los que van a influir en toda la cuestión educativa, porque después le falta el aterrizaje, ¿no? Entonces, para nosotros, y acá hay una experiencia que, yo qué sé, creo que está bien, algunos se pondrá mal, pero tenemos casi 2 reformas universitarias a cuestas, la del 58 y la que lideró Rodrigo Arocena, que es otro referente nuestro, ¿no? En la universidad hay autonomía, cogobierno, y hay problemas, no hay duda, pero nadie puede negar cómo ha funcionado, ampliando la oferta, descentralizándose, teniendo más estudiantes, generando más investigación. ¿Y cuál es el problema de que esté cogobernada allí? Es una referencia. Ojo con creer que en la educación tiene que venir solo un gobierno de fuera, porque el error ha sido últimamente que siempre es alguien como técnico, experto en esto, que tiene un plan economicista de la educación, cuando la educación es una realidad social y cultural mucho más compleja que una mirada tecnocrática. Entonces, yo creo que el error está en poner la discusión ahí, ¿no? Porque, en definitiva, hemos perdido tiempo de hacer las transformaciones por quedarnos discutiendo una superficie política que no va al terreno de la enseñanza. Bien, justo empezó el taladro. La señal de... Pará, yo soy Alberto, y digo, y no sé, ¿por qué yo no, por temas de educación, no debería votar a Lacalle, a Talvi, a Manini? Bueno, a Manini porque propone una agenda regresiva en todo lo que es la educación en derechos humanos y la educación en diversidad. Si algo ha avanzado la cultura democrática es que la diversidad incorpora y mejora todo lo que es la formación de los chiquilines, de la familia, de los docentes. En ese sentido hay una regresión autoritaria. Con el caso de Talvi, yo creo que ahí es donde tenemos más puntos de posibles acuerdos, sobre todo en el énfasis que hay, tanto Talvi como Aristimuño, el propio Robert Silva, en profundizar la inversión en secundaria, en hacer más liceos. El problema con Talvi es que yo no sé si propone bajar los empleados públicos, creo que cualquiera, es dudoso que te diga, vamos a retirar el gasto, pero vamos a hacer más liceos. Una cosa, ahí creo ¿Lo de los liceos no está bueno? Está bueno, pero te dice que va a bajar el gasto. Y lo que yo no sé es, porque ahí es para discutir, si el modelo de liceo público-privado no va más por el camino de decir, queremos formar solo trabajadores en la periferia. Es para discutir, dejo el signo de interrogación. En cambio, nosotros queremos un modelo igualitario y promotor de la emancipación para todos, de verdad. Y con respecto al programa de gobierno del Partido Nacional, yo realmente estoy muy preocupado porque se habla primero de sacar la representación docente directamente, ¿no? De no convocar al Congreso de Educación como si fuera algo, como si estuviera mal. Hay una manifiesta antipatía hacia el diálogo. Y se habla de revisar la libertad de cátedra.
Cualquier liberal diría, porque sí, podemos decir extender la libertad de cátedra, generar más espacio, pero revisarla. Incluso yo no sé qué tiene que ver esto con la educación, ¿no? De la perspectiva de género y sexual, pero entonces eso a mí me genera como una perspectiva de retroceso. Recordemos, la libertad de cátedra es como un principio, digamos. Un principio básico para que la enseñanza exista como obra, ¿no? Como creación entre dos. Sin libertad es dogma. Bien, te despido y te agradezco, Gabriel. No, gracias por el tiempo. Gabriel Quirici, ¿por qué es Quirici y no Kirici o Kirisi? Pero porque es de Italia, de la mezcla de Italia y Suiza, esa zona del Cantón Ticino. Entonces la U, viste, claro, que sí, suena. Sí. ¿Y has estado por allá? No, pero conocí unos antepasados. Arreglate un viaje con Siur. Eso que sé, pero son montañosos. Bueno, gracias por el tiempo. Nos ayudó a poner la mañana en camino Gabriel Quirici. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.